Otra forma de expresar la segunda ley de Newton y que se ocupa harto es esta. Fuerza igual masa por aceleración. Pero esta cosa no es más que un resultado de esto de acá. Es esto lo que implica esto de aquí. ¿Por qué? Porque この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de fundamentos de mecánica. La mecánica se divide en dos partes. Por un lado tenemos la cinemática, que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, es una descripción del movimiento de los cuerpos. Y por el otro lado tenemos la dinámica, que se encarga de estudiar las causas del movimiento, o mejor dicho, las causas del cambio del estado de movimiento de los cuerpos. La cinemática ya la estudiamos bien en detalle. Hemos obtenido que toda la descripción cinemática de un cuerpo se obtiene a partir de las ecuaciones de itinerario. Puedes revisar esta cosa, hay un enlace que te voy a dejar por ahí. Y la dinámica, por otro lado, se describe a través de las leyes de Newton. En concreto son tres, son la ley de inercia, la de fuerza y masa y la de acción y reacción. Y para introducir estas tres leyes vamos a necesitar algunos conceptos nuevos. Vamos a necesitar los conceptos de observador inercial, el concepto de estado de movimiento y de masa. Todas estas cosas son introducidas de manera más o menos implícita a través de las leyes de Newton también. Y estas son las cosas que vamos a estudiar en detalle en esta clase. Como siempre, todo lo que vamos a ver en esta clase lo puedes encontrar escrito en un artículo que el enlace te lo dejo ahí en la descripción. Y si esta cosa te ayuda a entender todas estas materias y eres feliz, ahí le dejarás un like, una compartida, una suscribida y alguna de esas otras cosas raríficas que hace el YouTube. Y si no entendí ni una cuestión, ahí tú me escribes y yo responderé tus dudas. Eso, ahora vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas. Bien, iniciemos nuestra revisión sobre las leyes de Newton. Para poder revisar estas leyes de Newton, primero tenemos que introducir algunos conceptos previos. Y no es una revisión muy larga. Para construir las leyes de Newton necesitamos en principio dos conceptos básicos. Necesitamos el concepto de masa y el de estado de movimiento. Masa y estado de movimiento. En realidad estos dos conceptos están ligados, ¿cierto? A través de la masa nosotros definimos el estado de movimiento. Bueno, la masa y la velocidad. A través de la masa y velocidad definimos el estado de movimiento. El estado de movimiento es lo que nosotros llamamos momentum lineal. Y esta cosa se define de la siguiente forma. El momentum lineal es un vector que es igual al producto de la masa por la velocidad. Ese es el momentum lineal o estado de movimiento. La masa, veremos luego, está asociada a la resistencia que tiene un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Pero eso lo veremos luego. Mientras tanto, nos basta con saber que esto se mide en kilogramos o en alguna unidad de masa y esta cosa se mide en metros por segundo o distancia por unidad de tiempo. Es a través de este estado de movimiento que vamos a poder definir, o mejor dicho, enunciar las leyes de Newton. La primera de todas, la primera ley de Newton, ¿cierto? La primera ley es la que llamamos ley de inercia. ¿Qué dice esta primera ley? Existen muchas formas de enunciar esta ley. Se dice que la ley de inercia establece que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme en ausencia de agente externo, pero la forma más correcta de establecer esa ley es la siguiente. En ausencia de la acción de un agente externo, todos los cuerpos mantienen constante su estado de movimiento. Es decir, si no hay un agente externo, tenemos la ausencia de la acción de un agente externo, entonces el momento lineal, que es masa por velocidad, esta cosa es igual a constante. Una forma de decir esto mismo es que la derivada temporal del momento lineal con respecto al tiempo es cero. Y esto es equivalente a decir que el momento lineal es conservativo.
Esta primera ley hace dos cosas al mismo tiempo. Primero nos dice que el momento lineal es conservativo, porque si no hay agente externo, el momento lineal no va a cambiar, ¿cierto? El momento lineal no va a cambiar a menos que esté entrando más momentum desde otra fuente. Esa es la parte explícita de la primera ley, pero también nos dice otras cosas de manera más implícita. La primera ley nos permite hablar de lo que llamaremos como observador inercial. ¿Qué es un observador inercial? ¿Por qué hablamos de un observador? Porque esta velocidad es medida relativo a un observador. Aquí tenemos un observador puesto en algún lugar del espacio y va a observar un cuerpo con masa en movimiento, con alguna velocidad. Entonces, si desde este observador y en ausencia de agente externo el momentum permanece constante, entonces este es un observador inercial. El observador, recordemos, puede estarse moviendo de muchas formas, puede tener su propio movimiento relativo. Podría estar girando o moverse de alguna manera. En ese caso, en ausencia de agente externo, el momento lineal no será constante, por lo tanto este observador no será inercial. Pero esta primera ley nos permite hablar de todos esos observadores que tienen la cualidad común de que cuando esta masa no tiene un agente externo que la afecte, se va a mover con un momento lineal igual constante. El momento lineal permanecerá constante en el tiempo. Habiendo revisado la primera ley, ahora podemos pasar a la segunda. La segunda ley de Newton, esta se llama ley de fuerzas y masa. La segunda ley de fuerza y masa. ¿Qué dice esta ley? Dice lo siguiente: desde la perspectiva de un observador inercial, la fuerza impresa por un agente externo sobre un cuerpo es equivalente a la variación de su estado de movimiento. Es decir, tenemos una fuerza impresa. Esta fuerza es igual a la variación del estado del movimiento en el tiempo. Esta expresión es la segunda ley de Newton. Otra forma de expresar la segunda ley de Newton y que se ocupa harto es esta: fuerza igual masa por aceleración. Pero esta cosa no es más que un resultado de esto de acá. Es esto lo que implica esto de aquí. ¿Por qué? Porque por lo siguiente: tenemos fuerza igual a la derivada con respecto al tiempo del momento lineal. Esto es derivado con respecto al tiempo de masa por velocidad. Y utilizando la regla de las derivadas, tenemos la derivada de la masa con respecto al tiempo por la velocidad más masa por derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero esto de aquí no es otra cosa que la aceleración. Entonces, esto nos da por resultado la derivada de la masa con respecto al tiempo por la velocidad más masa por aceleración. Pero aquí nosotros asumimos que no está entrando ni saliendo materia, no está cambiando la masa del sistema. ¿Por qué no cambia? Porque la masa es conservativa, la masa se conserva. A menos que alguien lo esté metiendo masa, pero si eso no ocurre, esta derivada debería ser cero. Y aquí obtenemos masa por aceleración. Fuerza igual masa por aceleración. Pero eso ocurre siempre y cuando no esté entrando ni saliendo materia. Si estuviese entrando o saliendo materia, ahí ya no se cumpliría el F igual M por A. O sea, este es un caso particular de esta cosa que es más general. Esta forma de escribir la segunda ley nos ayuda también a entender lo que pasa con la primera. Sucede que la acción del agente externo la representamos a través de la fuerza. Entonces, si tenemos que si la fuerza es cero, entonces eso va a implicar o va a ser de hecho equivalente a que la variación del momento lineal con respecto al tiempo sea igual a cero, como indica acá, ¿cierto? Esa sería una forma de escribir la primera ley en forma matemática. Pero no hay que olvidar el tema del observador inercial. Ahora, a través de esta segunda ley, es posible idear una forma para medir la masa. ¿Por qué? Esto se hace a través del concepto de masa inercial. Si asumimos que la materia no está entrando ni saliendo, o sea, la materia es constante, entonces sí se cumple que la fuerza es igual a la masa por la aceleración.
Y estas cosas le podemos sacar magnitud. Quedará así. Entonces, si tenemos dos cuerpos con distintas masas, tenemos un cuerpo de masa M1 y tenemos otro con masa M2, entonces estos cuerpos se van a acelerar con distintas aceleraciones aun cuando le apliquemos la misma fuerza. Entonces, estas dos fuerzas las tomo iguales, pero como tienen distintas masas, estos se van a acelerar con aceleraciones distintas. Entonces, por necesidad, estas dos cosas tienen que ser iguales. Debe cumplirse que masa 1 por la magnitud de la aceleración debe ser igual a masa 2 por la magnitud de la aceleración. Y a partir de esto, yo puedo decir que masa 2 es igual a magnitud de la aceleración 1 dividido la magnitud de la aceleración 2 por la masa 1. ¿Qué significa esta cosa? Lo que significa es que estas masas son comparables. Yo puedo establecer una comparación y puedo tomar esta masa 1 como una masa patrón. Por ejemplo, el kilogramo patrón. A partir de ese kilogramo patrón, yo puedo calcular la masa M2 fijándome en este cociente. Si este cociente me diera, por ejemplo, igual a 2, lo que yo obtendría es que esta masa 2 sería el doble de esta masa 1. Las estoy comparando. Estas dos cosas son magnitudes, así que van a dar un número. También puedo escribir esto. Masa 2 dividido masa 1 es igual a la magnitud de la aceleración de la masa 1 dividido la magnitud de la aceleración de la masa 2. Esto de acá es un número real, así que lo que estoy diciendo es que las masas son comparables. Si conozco una o tengo un patrón, entonces puedo calcular la otra. El cálculo de las masas de esta manera es lo que llamamos masa inercial. Lo interesante de hacer la medición de la masa de esta manera es que no necesitamos lidiar con el concepto de masa. Nosotros decimos que masa está asociado a la cantidad de materia, pero no tenemos una forma directa de contar esa materia que está contenida en el cuerpo. Lo que hacemos, sin embargo, es medir cómo cambia la aceleración de un cuerpo, bueno, de estos dos cuerpos, cuando se les aplica la misma fuerza. Y eso lo podemos hacer con reglas y cronómetros, ya que esta aceleración tiene unidades de distancia sobre tiempo cuadrado. O sea, solamente necesitamos reglas y cronómetros para medir estas aceleraciones, dividirlas y así obtener una medición para la masa. ¿Cierto? ¿Cuántas veces cabe la masa 1 dentro de la masa 2? Realizando estas cuentas nos percatamos de que los cuerpos más masivos son los que tienen menor aceleración para la misma fuerza impresa. Es por esto que decimos que la masa también es una forma de medir la inercia del cuerpo, qué tanto se resiste a cambiar su velocidad. Y finalmente tenemos la tercera ley. Tercera ley. Esta es de acción y reacción. Esta nos dice lo siguiente. Si un cuerpo A ejerce una fuerza acción sobre otro B, entonces B ejerce otra fuerza reacción sobre A de igual magnitud pero dirección contraria. Esta tercera ley, aparte de permitirnos hablar sobre la fuerza con un poco más de precisión, establece que los agentes externos que producen fuerza sobre algún cuerpo son a su vez objetos físicos que son susceptibles de sentir fuerzas. Lo que tenemos es que si tenemos un objeto A ejerciendo una fuerza sobre B, una fuerza que va de A sobre B, entonces B va a responderle a A con una fuerza igual y contraria, una fuerza que va de B hasta A. Este par de fuerzas es lo que se llama par acción-reacción. En las leyes anteriores tal cosa no aparecía de forma explícita. Tenemos un agente externo ejecutando una fuerza sobre algún cuerpo, pero nada nos dice sobre el cuerpo
ejecutando otra fuerza de regreso sobre el agente externo. Eso se repara con la tercera ley. Este perfectamente puede ser el agente externo que actúa sobre B. Otra cosa que nos dice la ley de acción y reacción es algo relacionado a la conservación del momento lineal en la interacción entre dos cuerpos. También nos permite hablar de la conservación del momento angular, pero eso lo veremos más adelante. La conservación del momento angular aparece porque esta reacción se da en igual magnitud pero dirección contraria. El momento angular está asociado al estado de rotación, entonces aquí nos está diciendo que al desarrollarse la dirección contraria no se va a ver alterado el estado de rotación. Ahora, todo lo que tenga que ver con momento angular lo vamos a ver más adelante con más detalle. Por ahora nos vamos a centrar en lo que es lineal, momento lineal. Entonces, en resumen, la tercera ley de Newton de acción y reacción nos habla de esta aparición de pares, acciones y reacciones. Estas fuerzas son opuestas y de igual magnitud, así que si nosotros sumamos todas las fuerzas que están actuando, incluidos los pares acción y reacción, vamos a tener que la fuerza total, que es igual a la suma de todas las fuerzas, va a ser siempre igual a 0. Ahora, resumiendo, la tercera ley de Newton nos dice que los agentes externos resultan ser objetos físicos. Los agentes externos resultan ser objetos físicos susceptibles de ser afectados por fuerzas. La tercera ley de Newton también nos dice que las fuerzas nunca ocurren de forma aislada. Las fuerzas nunca ocurren de forma aislada, sino que aparecen en forma de pares acción-reacción. Aparecen en forma de pares acción-reacción. Y son tales que la suma de todas estas fuerzas es igual a 0. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los pares acción-reacción no ocurren por necesidad sobre el mismo cuerpo. Los pares acción-reacción no aparecen necesariamente sobre el mismo cuerpo. De modo que la fuerza sobre un cuerpo no es necesariamente 0. Un ejemplo rápido de esto es el siguiente. Imagínate que tienes dos personas paradas sobre una pista de hielo. Persona A y B. Entonces si A empuja a B, por acción y reacción, B empujará a A. Entonces los dos saldrán despedidos en direcciones opuestas. Tanto A como B han cambiado su estado de movimiento, por lo tanto sienten una fuerza, pero los pares acción y reacción están cada uno en A y el otro sobre B. La suma de ambas fuerzas va a ser 0, pero la suma de las fuerzas sobre este cuerpo va a ser distinta de 0. Eso es lo que quiero decir en este punto. Ahora, como estos pares acción y reacción se dan sobre una línea recta, como ya expliqué recién, esto implica consigo la conservación del momento angular. Conservación del momento angular. El momento angular está asociado al estado de rotación del sistema. Eso, como ya dije, lo vamos a ver en detalle más adelante. Y como la sumatoria de todas las fuerzas es 0, esto trae consigo la conservación del momentum lineal, del sistema como un todo. Bien, hay otras cosas que no están tan explícitas en la tercera ley y también vale la pena revisar. Vamos a poner aquí cosas menos explícitas. Entonces, una de ellas es que para poder aplicar una fuerza sobre un cuerpo, es necesario por lo menos un segundo cuerpo. Sobre un cuerpo aislado no se puede aplicar fuerza alguna. Y otra cosa con la que hay que tener mucho cuidado es que la acción y la reacción se dan de forma simultánea. Acción y reacción ocurren de forma simultánea.
Ahora, esto es bueno y es algo malo a la vez. El problema con esta parte de la acción y reacción es que existen fuerzas que actúan a distancia, por ejemplo la gravedad o el electromagnetismo. Y esto implica que en la mecánica de Newton debe existir una forma de transmitir esa información de un punto a otro con una velocidad infinita. Sin embargo, nosotros sabemos que eso es imposible. Desde la relatividad especial nosotros sabemos que la velocidad máxima de transmisión de información es justo la velocidad de la luz, y esa es una velocidad finita. Por lo tanto, tal cosa de que podamos transmitir información de manera instantánea de un lado a otro no es verdad. Es imposible. Por esto es que decimos que en realidad la tercera ley de Newton es una aproximación de la realidad. Estas leyes funcionan, pero de manera aproximada. Y conforme se avance en este estudio, por lo menos esta parte debe ser corregida. Ahora, para lo que es mecánica clásica, con esto estamos más que bien. Por ahora. Solo debemos prestar atención a este tipo de cosas en caso de que en algún momento ocurra algo malo. Ahora, mientras nos mantengamos dentro de la mecánica clásica, no va a pasar nada. Los problemas empiezan a surgir cuando empezamos a hablar del electromagnetismo, cuando tenemos interacciones a distancia. Ahí empiezan a aparecer cosas que hay que reparar, pero que se reparan solas con la aparición de la relatividad especial. La relatividad especial emerge como consecuencia necesaria del electromagnetismo desde las ecuaciones de Maxwell, pero eso lo vamos a dejar para mucho más adelante. Bien, vamos a quedar hasta aquí por ahora. Adiós.